Reporte 100. Está con nosotros el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda, y le agradezco mucho que nos tome una llamada. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, me da mucho gusto saludarte en camino, Juan Carlos, pero siempre atento. Sí, secretario, estamos hechos bola con los libros de texto, los nuevos libros de texto. Estos nuevos libros de texto, ¿para qué grados de educación básica serán? ¿Y de qué forma se darán a conocer a los propios estudiantes, a los maestros y a los padres de familia? Pero primero, con lo que le pregunto al inicio, ¿para quiénes serán estos libros de texto y si ya están para el próximo ciclo escolar? Mira, los libros de texto gratuitos serán para todos los estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Esa es la primera respuesta, para que tengas mucha certeza. El otro punto que también es muy importante, se reparten al 100% de manera universal, del primero al cuarto grado. También es la segunda respuesta que te doy muy concreta. Se va a repartir absolutamente todos en preescolar, primero, segundo y tercer grado. Sí. Todo. No son nuevos, sino son los reimpresos. El quinto y sexto de primaria, este es el tercer punto, se van a repartir de manera universal en el estado, al igual que en el resto del país, hacia finales de octubre, y va a pasar exactamente lo mismo con primero, segundo y tercero de secundaria. A octubre, Juan Carlos, a octubre vamos a tener absolutamente la totalidad de los libros de texto. Sí, ahora, es en el modelo de la nueva escuela mexicana. Si hay niños que están en el modelo vigente, que está aprobado desde la administración de Peña Nieto, inclusive hay todavía estudiantes que creo que siguen con el modelo de la administración de Felipe Calderón, ¿no se van a hacer bolas ahí entre la nueva escuela mexicana? El plan de estudios cambia para todos, es decir, de preescolar a tercero y secundaria. Cambia, efectivamente. Sí, el plan de estudios cambia, y lo que hacemos todos los docentes, particularmente aquellos que están trabajando en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es que la primera parte del trabajo que se tiene con el nuevo ciclo escolar es una evaluación diagnóstica. Es exactamente el espacio que se necesita para ubicar la totalidad de los libros de texto gratuitos. Así que en el diseño, Juan Carlos, del empleo de los libros de texto y de la nueva escuela mexicana, vamos a iniciar el 28 de agosto y estaríamos cerrando nosotros en octubre la entrega. Es tan rápido como nos llegue a nivel nacional, así que no hay nada que no esté... o sea, todos los de educación básica entran con el modelo de la nueva escuela mexicana. A partir del 28 de agosto. Independientemente del grado escolar en el que se encuentren. Es correcto, sí. Así es. Empiezan a administrarse los contenidos de la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto gratuito. Quiero señalar también en este... ¿No es escalonado, secretario? Es decir, ¿no tiene que terminar toda una generación con el sistema anterior y luego los de las nuevas generaciones entrar con el nuevo sistema para ir de manera escalonada? Se supone que era así, ¿no? Pues imagínate qué problema tendríamos nosotros en los mecanismos de evaluación si así fuera. Todo mundo, Juan Carlos, entramos con el modelo de la nueva escuela mexicana el 28 de agosto y estamos muy contentos porque los nuevos libros de texto vienen en un paquete muy profundo como reforma educativa que no se tenía desde hace décadas. Este complejo sistema de la reforma educativa no solamente son los nuevos libros de texto, sino son las becas. Benito Juárez, está también la nueva escuela mexicana, está también la escuela es nuestra y la redignificación del magisterio, es decir, un componente real, no estrictamente administrativo como el año pasado para la reforma. ¿Cómo le van a hacer, secretario, por ejemplo, un niño de sexto año que estuvo con el método anterior por asignatura, aprendiendo español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, historia? Ahora en el nuevo esquema, en la nueva escuela mexicana, ya no es por asignaturas, sino que se analizan los problemas desde distintas disciplinas, y los libros no necesariamente son únicamente de matemáticas o de español o de ciencias naturales, sino que combinan distintas disciplinas. ¿Cómo le van a hacer para que un niño que viene con el viejo esquema, de pronto le van a cambiar el plan y va a tener un nuevo esquema? ¿No va a haber una disonancia ahí?
No, fíjate que no, porque para ello hay el diseño de los proyectos integradores y hay secuencias educativas para darle continuidad a los aprendizajes. De hecho, una de las grandes innovaciones de la nueva escuela mexicana son precisamente las trayectorias escolares, donde ayudamos mucho más a través de una secuenciación de conocimientos al reforzamiento del modelo educativo. Es decir, se va a trabajar en proyectos integradores en los que no solamente vas a conocer, Juan Carlos, la raíz cuadrada, sino que vas a integrarlo en proyectos que le den significado también muy diverso. Por ejemplo, puedes saber que la raíz cuadrada tiene un componente importante en el teorema de Pitágoras. ¿Quién es Pitágoras? ¿Cuándo vivió? Existe una Grecia clásica, existe una datación de tiempo, existe la posibilidad de conocer su teorema y conocer la grandeza del aporte de la cultura clásica. O sea, proyectos integradores que no son nuevos, sino que han venido siendo trabajados también por nuestros profesionales de la educación y que tienen un conocimiento a profundidad de ello. Sí. Creo que hay que llamar con mucho interés a la sociedad a que apropie la riqueza de los libros de texto gratuito y la nueva escuela mexicana, porque es un modelo realmente por el que han pasado muchos ejemplos de sociedades que ponemos enfrente cada vez que hablamos de educación, como Suecia o Finlandia. Sí. Y teníamos que dar un paso en el que la realidad no se mostrara fragmentada, porque no lo es en historia, no lo es en matemáticas, no lo es en español, no es en educación cívico y ética. Vamos a trabajar con esos proyectos que nuestros profesores y profesoras ya los emplean en muchos esquemas y que hoy con la evaluación formativa van a reforzar mucho conocimientos que van a tener un significado desde lo local para nuestros niños y niñas. Entonces es muy importante que podamos transmitir la certeza de que la mejora de estos libros de texto, que es tal que por primera vez fueron consultados en la más amplia consulta nacional, no fueron hechos en el despacho de Héctor Aguilar Camín como en los tiempos de Salinas, o posteriormente en el despacho de Enrique Krauss, para poder llevarlos verticalmente hacia la base de la sociedad en nuestras comunidades. Estos vienen directamente de quienes llevan a cabo el proceso educativo, nuestras maestras y maestros, y es el aporte de una consulta como nunca se había hecho en nuestro país. Sí, citas, secretario, a intelectuales de la derecha, pero hay quienes desde la derecha hoy critican a que estos libros fueron diseñados por ahora intelectuales de la izquierda como Marx Arriaga, es decir, ¿no es la misma Galta pero revolcada? Pues no, porque tenemos un representativo de profesores y profesoras de carne y hueso, sí, consultadas en cada uno de los estados del país, quienes encabezan con aportaciones en los libros de texto sus visiones acerca del proceso educativo nacional. Es decir, uno de los elementos de la Cuarta Transformación para poner el toque educativo nacional fue la mayor consulta que ha habido desde la creación de los libros de texto, y ello ha ayudado mucho a que puedan ser apropiados. Vivimos en un país, vivimos en un estado muy diverso, y es lógico que haya muchas visiones que encuentren en los libros de texto unas temáticas, porque cada libro de texto es una visión del mundo y hay mucha diversidad en nuestra sociedad. Por eso van a tener, como lo han tenido siempre, la introducción de nuevos libros de texto también resistencias e inseguridades, pero de verdad es la mayor consulta a la base educativa nacional y a padres de familia por primera vez incluidos en un proyecto educativo. Sí, secretario, los profesores ya están capacitados en esta nueva escuela mexicana, ya conocen los libros de texto, ya están familiarizados con ellos. Hay muchísimos profesores que han venido siendo capacitados, ha habido mucho trabajo en los consejos técnicos escolares de los viernes de finales de mes, hay también mucho diálogo en los foros, mesas que se llevaron a cabo para la reforma curricular, para la creación de los nuevos libros de texto gratuito, pero nunca va a ser suficiente y nunca lo ha sido en la introducción de un nuevo modelo educativo. Hay retos y desafíos que van a tener que sacar adelante nuestros profesionales, nuestras profesionales de la educación, y trabajar mucho en el diseño de los proyectos formadores. La gran noticia, y eso es muy importante enfatizar, es que cada uno de los proyectos integradores de conocimiento que se llevan en las aulas son producto del diálogo que se tiene con las comunidades. Y esto plantea, lógicamente, elementos de innovación educativa, elementos de novedad
que nuestros profesionales de la educación van a resolver en algo que por primera vez, desde la creación de los libros de texto, en los 40 se tiene, que es autonomía de la gestión docente. Sí. Eso por primera vez se revalora su función y se les confía a ellos como profesionales de la educación, en la capacidad de sacar adelante esos conocimientos. Es decir, tu respuesta, la pregunta, tu respuesta, en el sentido que si ya están todos capacitados, están todos con conocimiento a fondo de muchos de los procesos, porque fue muy larga la consulta, y no hay en ninguna reforma educativa el espacio suficiente para estar todos preparados al tiempo, porque la práctica exige innovar a prueba y error en muchos de los proyectos educativos. ¿Cómo aborda los nuevos libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana el tema del neoliberalismo? ¿Qué es lo que dice, qué dicen los libros del neoliberalismo? Mira, hay una colección de cerca de 12 libros que es México, Cultura y Diversidad, donde se plantean temáticas especiales, es decir, va desde lo histórico arqueológico hasta la colonia, hasta la independencia y hasta la historia contemporánea. En la historia contemporánea es donde se revisan esas visiones acerca del funcionamiento de la etapa que va. ¿Qué dice del neoliberalismo? ¿Cómo lo definen estos libros de texto gratuitos al neoliberalismo? Hay una definición de autor, es decir, cualquiera que haya un aporte en esta enciclopedia. No es el libro de texto gratuito, Juan Carlos. Sí. Es una serie de capítulos, libros que se van a repartir de forma gratuita, pero no constituyen, esos son para las familias mexicanas y cada niño va a tener uno en casa, se les va a regalar, pero no es el libro de texto gratuito como tal. Lo que trabaja el libro de texto gratuito son proyectos integradores en los que se puede ver por parte del maestro, en el diseño del maestro. Bueno, en la nueva escuela mexicana, si un niño pregunta, maestro, ¿qué es neoliberalismo? ¿Qué le va a decir el maestro? Y la maestra, de acuerdo con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pues le va a decir, efectivamente, cuando vea en el proyecto cuál es la historia contemporánea del país, le va a decir, la historia contemporánea del país surge en este periodo y termina en este periodo, y en estas etapas existen diferentes modelos. Y el modelo neoliberal seguramente está caracterizado por una política de apertura de mercado, una política de desestatización, una política de régimen económico de diferentes maneras. No viene, lo que te quiero decir, y esto es muy importante que quede claro, con esto te voy a responder de manera más clara, no es prescriptivo el libro porque se trabaja bajo proyectos. El libro no dicta contenido. Sí. Ahora, el tema de la pobreza, ¿cómo se aborda? El tema de la pobreza igual se va a abordar a través de proyectos educativos en cada una de las etapas. Puede estar en cuarto, puede estar en quinto, puede estar en sexto, pero va dentro de proyectos integradores donde la pobreza es uno de los elementos. Te voy a poner el caso. Un proyecto integrador educativo puede ser el conocimiento de la estadística, Juan Carlos. Tú quieres que el niño o la niña con conocimiento ya de los elementos aritméticos necesarios, pueda entender lo básico para la identificación de los componentes de una estadística mínima. Y puedes utilizar el componente de la pobreza como tal, porque el libro de texto gratuito, lo reitero, no dicta, no es prescriptivo de que esto es pobreza, sino que está en el marco del diseño que los profesores y las profesoras hagan de ese conocimiento. No dicta, no tiene un sesgo ideológico. Así que es muy importante que quede claro eso. ¿Cómo aborda el tema de la sexualidad en la nueva escuela mexicana? Lo aborda de una manera muy responsable y es muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque la UNESCO en 2020 exige el conocimiento del cuerpo humano, sus partes y sus funciones, y tiene muchas secuencias didácticas en las que parten del conocimiento básico de los sistemas componentes del cuerpo humano, de cada una de sus partes, y entra también, lógicamente, en lo correspondiente a la sexualidad, en secuencias didácticas progresivas. Se trabaja lo que nosotros sabemos toda la vida, de la educación corporal, la salud, la higiene, y también la sexualidad. ¿Qué es lo nuevo que pudiera ser alarmante para una sociedad que no quiere ver esos temas? El funcionamiento de procesos como la menstruación, el funcionamiento de procesos como
la erección, el proceso del funcionamiento de la eyaculación a través de elementos llevados a nivel de taller para la comprensión, cuidado y protección de la salud reproductiva de nuestras niñas y niños, tal como se establece por la UNESCO, tal como se establece por la Constitución y tal como debe conocer todo niño y niña en un país donde cada día hay cerca de 2,000 nacimientos de adolescentes. Sí. Eso es bien importante reconocer, y el llamado es a que padres de familia, madres de familia tengan la confianza de que con lo que se educa a nuestras niñas y niños en los libros de texto gratuito es estrictamente para su protección, científicamente conducido y está estrictamente señalado por organismos internacionales como la UNESCO. Esos elementos que vemos en redes sociales circulando están sacados de las secuencias didácticas, educativas de los procesos de enseñanza de los libros, y así tomados fuera de contexto pueden alarmar a ciertos sectores de la población, pero en el marco del diseño educativo tiene una secuencia lógica y estamos como autoridad encargados y con la responsabilidad de educar para una vida integral y saludable a nuestras niñas. ¿Están escritos estos libros de texto de la nueva escuela mexicana con un lenguaje inclusivo en cuanto al género? Muy buen punto. Como están escritos es que tienen estrictamente un capítulo particularmente en lenguajes. Es un libro específico para el como libro de texto en los que se problematiza toda la diversidad de expresiones lingüísticas de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestros grupos originarios, 19,000 hablantes de lenguas indígenas, y se problematiza también el uso de expresiones genéricas. ¿Qué quiero decir con esto? El libro no receta, Juan Carlos, una manera correcta de escribir orientada desde una perspectiva de género, sino que problematiza en la diversidad de lo que somos, lo que puede ser diversidad lingüística. Es decir, en los proyectos educativos se plantea si es correcto o no es correcto, dialoga, discute, construye tareas para que veas si esos precisamente orientaciones lingüísticas son adecuadas a la sociedad de la que somos, no son prescriptivos. Y plantea a su vez el hecho de que los coloquialismos o los conceptos dialectales introducidos al español deban ser propios de la lengua escrita o no. Decir semos o decir somos, eso problematiza, es decir, no es prescriptivo. Eso es lo más importante de todo, no es prescriptivo. Aarón Grajeda, secretario de Educación, finalmente te pregunto, si algún padre de familia en este momento, o si alguna persona, aunque no sea padre de familia, quiere leer los libros de texto gratuitos, ¿hay alguna página de internet donde los podamos bajar para consultarlos? Así es, ya han sido presentados por la Secretaría de Educación Pública y por la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, la CONALITEG. Están los contenidos descargables en línea. Los libros de texto gratuito tienen también componentes de QR para complementar, Juan Carlos, el conocimiento, y de veras el llamado que hacemos. ¿Cómo los encontramos en redes? ¿Cómo los encontramos en internet? En la página de la Secretaría de Educación. Ahorita estoy en carretera, ¿te puedo pasar el enlace? ¿Nos puedes pasar la liga, por favor? Porque creo que es importante que las personas vayan directamente a la fuente, porque como bien dices, han circulado en redes sociales fragmentos de los libros, sin todo el contexto completo. Claro, entonces, pues si vamos a poner el día de hoy en la Secretaría de Educación y Cultura, y vamos a pasar el enlace de dónde se encuentran los libros disponibles. Eso hago el compromiso, seguramente parte del equipo de comunicación está escuchando, y con eso también decirte, Juan Carlos, que son libros de veras que están muy en la lógica de los cambios curriculares que otros países muy importantes como Suecia o Finlandia han pasado ya quizá décadas atrás. No fraccionan la realidad, sino que permiten proyectos integradores con evaluación formativa, y cada uno de los componentes que vienen en los libros son constitucionalmente referenciados, es decir,
el libro de texto gratuito en este caso viene a cumplir muchas de las condiciones de exigencia que el artículo 3 están plasmando. Nuestro país es un país diverso, nuestro estado es un estado diverso, y habrá quien no se sienta cómodo con determinadas temáticas, pero esas temáticas están científicamente conducidas y sobre todo están pensadas para una realidad territorial en la que vamos a darle mucha protección a nuestras niñas y niños en el conocimiento de su salud, de su higiene y de su protección, porque eso lo necesita una situación en la que post pandemia han padecido mucho en la condición socioemocional. Muchas gracias, secretario de Educación Aarón Grajeda, por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Juan Carlos. Adiós. Reporte 100.